El universo de las constelaciones familiares invita a explorar de una forma novedosa y transformadora los lazos que nos unen y las dinámicas que se gestan en nuestro sistema familiar. Algunas de estas dinámicas actúan de manera visible, mientras que otras permanecen en capas más profundas de nuestra conciencia, influyendo silenciosamente en nuestras relaciones y en la visión que tenemos de nosotros mismos. Hoy contamos con la presencia de Magda Solé, terapeuta especializada en terapias naturales y fundadora de Terapia Par Bio. A través de su experiencia integra diversas disciplinas con un enfoque holístico, acompañando a las personas en su camino hacia un mayor equilibrio físico, emocional y mental. En esta entrevista tendremos la oportunidad de conocer su trayectoria, su perspectiva sobre las constelaciones familiares y la forma en que esta herramienta puede contribuir significativamente a nuestro bienestar. Bienvenida Magda, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Para empezar, y antes de hablar de constelaciones familiares junto con cómo nos afecta la relación con nuestros ancestros en nuestra vida actual, nos gustaría saber un poco cómo te interesaste por este mundo de las terapias naturales y la sanación holística. Bueno, a mí esto me viene ya desde muy pequeñita. Yo a la edad de 5 años, mi familia estábamos un poco adelantados en el tiempo porque ya entramos en el mundo de... Yo hacía yoga a los 5 años, iba pues, a reuniones de cómo alimentarnos, la alimentación vegetariana. Todo esto nos ayuda muchísimo, bueno, pues a entrar en este mundo, aunque en aquel momento no éramos conscientes, ¿vale? Lo que pasa es que cuando yo crecí a los 12 años, pues cuando empiezas la adolescencia, todas estas cosas que ir con los padres y tal, pues como que no. Y entonces cogimos y yo lo dejé todo, y aunque este mundo siempre me ha gustado muchísimo, pero bueno, lo dejas un poco al lado, ¿no? Fue cuando yo a los 39 años me diagnosticaron una enfermedad degenerativa y me dijeron que no volvería a andar. Se me degeneraban todos los huesos y la palabra que odio es "te ha tocado". La medicina me decía que me había tocado, que tenía que vivir con esto y esto es lo que había. Entonces yo volví a buscar esta información que tenía, empecé a meditar porque me dijeron que tenía que todo esto era por el estrés, por toda una serie de cosas, tenía asma, se me juntaron muchas cosas y entré otra vez en el mundo de la meditación, en el mundo de cuidarme mucho natural. Empecé con estudiar terapias con imanes, con energías, con Reiki, y entonces ahí dije, yo quiero hacer esto. Y empecé a curarme. Aunque siempre mi debilidad ha sido los huesos, pero ahí empecé a crecer. Yo cuando hacía yoga desperté una intuición, desperté una sensibilidad de captación de energía, y entonces al ponerme a estudiar, pues todo esto se ha desarrollado muchísimo más. Entonces, con los estudios y con la percepción energética, pues estoy en este mundo ayudando a la gente y hace ya pues 21 años. ¿Y cómo notabas tú los cambios en tu cuerpo cuando te detectaron la enfermedad degenerativa y pasaste a decidir que querías seguir por el mundo de tratamientos naturales para intentar mejorar? En aquel momento, claro, tienes que luchar contra las opiniones de los demás y lo que tú sientes. Entonces, yo con la meditación empecé a notar que manejar la energía hacia mi cuerpo, focalizarla, memorizarla, integrándola, y vi que mi cuerpo se iba relajando, iba mejorando, cambié completamente la alimentación. Empecé, claro, hace estos años atrás, cuando pues estamos hablando de 21 o 22 años atrás, no teníamos esta información que tenemos ahora de la alimentación. Entonces yo iba detectando cosas, yo, por ejemplo, tomaba un alimento, me sentaba mal y decía, esto fuera, y esto fuera, esto lo integro, esto me va bien, hago este ayuno, hago este... Y entonces fui notando que mi cuerpo y mi energía iba evolucionando.
y bueno, pues me encontraba mejor y entonces cuando fui integrando, estudiando, con la práctica conmigo, es cuando yo noté esos cambios tan importantes. Y ahora que conocemos un poco sobre tu trayectoria y ya entrando un poco en materia, ¿cómo describirías la influencia que ejercen nuestros ancestros en nuestra vida, especialmente para quienes no están familiarizados con esta especialidad? Esto es una pregunta muy importante porque, mira, yo he entrado en este mundo porque yo tenía una educación de mis padres, ¿vale? Yo vi mis padres que estaban haciendo en este mundo y ¿qué hacemos los niños cuando somos pequeños? Copiamos. Lo que dicen nuestros padres es lo mejor. Lo que hacen nuestros padres es lo mejor. En aquel momento no te planteas si es bueno para ti o es malo. Haces copias, ¿vale? Entonces yo todo esto lo fui integrando y lo fui, bueno, pues hasta que ya fui mayor fui copiando todo esto. ¿Qué pasa? Cuando hay cosas que cuando ya eres mayor dices, esto a mí no me va, esto a mí no me gusta. Y entonces miras un poco para atrás y dices, claro, esto lo hacía mi madre o mi abuela o mi padre. Entonces dices, bueno, pues es que a mí esto no me gusta. Entonces es cuando el ser humano tiene la obligación de cambiarlo. Si no cambiamos, que hacemos copiar y pegar, iremos arrastrando todo lo que nuestros padres, nuestros abuelos, todo esto lo iremos integrando en nuestras vidas. Y entonces, si no cambiamos nada, entramos en el mundo de la queja. Nos quejamos de todo. Es que mi padre es así, por culpa de mi madre. No. Tenemos la obligación de cambiar. Y si no cambiamos, el problema es nuestro. Y es ahí. Has mencionado la importancia de entender el sistema familiar. ¿Podrías explicarnos por qué es tan relevante conocer la historia familiar para nuestro crecimiento personal? Es muy importante conocer la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, cómo vivían, qué era lo habitual para ellos, para entender nosotros cómo reaccionamos. Hoy día no hay estas reuniones familiares que había antes. Antes no teníamos tantas distracciones y conocíamos muchísimo más o preguntábamos, abuela, ¿qué hacías? O papá, ¿cómo te divertías? O tal. Entonces, podías entender un poco tú cómo reaccionas, ¿vale? Pero ahora, como esta información no la tenemos, entonces, ¿cuándo reaccionamos? Cuando hay algo que nos molesta, que nos encontramos mal. Entonces dices, ¿y dónde me viene todo esto? Por eso es muy importante entender cómo vivían, cómo disfrutaban, cómo se divertían, cuáles eran los miedos, cuándo era la educación. Todo esto es sumamente importante para entender nuestra vida. ¿Y qué situaciones o patrones familiares suelen motivar a las personas a acudir a estas terapias? Normalmente cuando se encuentran mal. ¿Cuándo reacciona el ser humano? Cuando se encuentra en una situación de bloqueo total, que no sabe para dónde ir. Va al médico, no tienes nada, me duele aquí, es que no sé por qué me duele aquí y tal, va al médico, te hacen pruebas, no te pasa nada. Cuando entras en el mundo de la energía, me viene y me dice, es que tengo la parte derecha que me duele muchísimo y no me encuentran nada, parte derecha, masculino. Tenemos que analizar de dónde viene esto, si es padre, abuelo, marido, hermano, lo que sea. Entonces, claro, si no tenemos este conocimiento, no podemos ayudar. Entonces, siempre se reacciona cuando hay dolor o cuando hay malestar o cuando hay problemas, siempre. Y en paralelo, estás hablando de los beneficios, pero buscar respuestas de nuestros ancestros puede perjudicarnos. Si es así, ¿por qué? A ver, tener respuestas es muy importante, pero primero tenemos que entender cómo funciona la energía. Nuestras células tienen memoria, ¿vale? Cada vez que nosotros vivimos algo bueno o no tan bueno, quedó grabado en nuestras células. Entonces, cada vez que vivimos algo parecido, el cuerpo reacciona de la misma manera. Entonces, cuando hay alguien que le pasa algo, no entiende y tal, y quiere respuestas,
Lo que hacemos es entrar buscando la respuesta y a lo mejor no es lo que le gustaría, pero está grabado allí y si no trabajamos esto no podrá evolucionar. Pero para poder adelantar y evolucionar y crecer tenemos que sanar el pasado. Entonces es una función del terapeuta que depende, como ya vas trabajando con la paciente, es enfocarlo para que pueda entenderlo un poco mejor y no le dañe, ¿vale? Pero siempre al final, aunque la respuesta no sea la que esperamos o sea dolorosa, siempre es buena. ¿Por qué? Porque es un bloque que estaba ahí bloqueando tu evolución y al sacarlo, la persona enfoca las cosas de otra manera, lo ve mucho mejor. Entonces es muy importante aquí el terapeuta cómo va acompañando a la paciente o al paciente. ¿Y cómo describirías la experiencia de participar en una sesión contigo? Si nos podrías hacer 5 céntimos. Mira, yo como trabajo, a mí me gusta mucho el contacto tú a tú, ¿vale? Entonces, yo lo primero que hago es conectar con la energía del paciente. Una vez tengo conectada la energía con el paciente, hago como un protocolo que es como un escáner, ¿vale? Voy revisando todo el cuerpo y en el momento, yo siempre trabajo con los pies, ¿vale? Yo siempre hago este movimiento. ¿Por qué? Porque es una manera de que yo puedo percibir cosas, pero el cuerpo me lo confirma. Entonces yo muevo los pies y cuando hay un punto donde hay un bloqueo energético, los pies hacen este movimiento. Es una respuesta muscular inteligente. Entonces yo trabajo en esa estructura que me he marcado y busco. Si es un bloqueo celular, si es celular quiere decir que está afectando tu cuerpo el día a día y cómo te está afectando. Te da una información. Energético, ¿cuál es la energía que está bloqueada y por qué? Emocional, ¿cuáles son las emociones implicadas en el qué? Y el cuántico, es lo que queda grabado en tus células y desde cuándo, por qué, si es en esta vida o viene de los ancestros. Y entonces, cuando tenemos toda esta información, sabemos qué emoción es, desde cuándo, por qué y en qué lugar se ha puesto, o sea, se ha depositado. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una información. O sea, el hígado es rabia, ira, el riñón es miedos. O sea, de ahí tenemos una información importante. Pero lo que sí que después de esto, yo voy a buscar, hago una constelación familiar, pero en plan muy profunda. ¿Por qué? Porque voy a buscar todas las cargas energéticas, emocionales, o sea, todos los bloqueos, todo lo que altera, bloquea, perjudica a nuestra manera de ser, que vienen de los ancestros. Entonces busco vía materna, parte femenina y masculina, y vía paterna, parte femenina y masculina. Y voy a buscar todas las generaciones que me diga el cuerpo de lo que le está afectando a la persona. Entonces yo hago un trabajo que lo borro y entonces pido al paciente que también haga un trabajo muy sencillo. Ahí hacemos la limpieza de los ancestros. Esto lo trabajo yo, pero hay maneras de trabajar de otros terapeutas que es constelación familiar, constelador, paciente. Y el constelador hace todos los movimientos, ¿vale? Y luego es el grupal. Que el grupal hay una persona que es consteladora, la persona que viene a trabajar un problema y luego hay figurantes. Entonces, ahí, bueno, pues hay algunos que participan, otros no. Cada uno escoge lo que más le convenga. Yo sí que me he encontrado que hay personas, por ejemplo, que han ido a un grupal, que se le ha despertado algo dentro de ella y no sabe lo que es y le está creando un problema, ¿vale? Entonces, ahí puede ser que esta persona reaccione bien y dices, bueno, pues yo tengo que constelar en grupo para sacarme esto, o hay personas que se quedan con miedo. Y este miedo no lo sacan. Y este miedo les crea problemas. Por eso es muy importante la persona que constela o el terapeuta que esté al lado de la persona que quiera constelar o que quiera trabajar una emoción o una energía, que se fije con lo que necesita cada uno, porque esto es muy importante.
el cómo queda el paciente después de un trabajo. Siempre, siempre estás bien, necesitas algo, te queda algo por preguntar, quieres que alguna duda, esto es muy importante que cuando se marche de tu consulta la persona tenga las dudas resueltas. Y ahora que nos hablabas de constelaciones familiares, ¿nos podrías explicar exactamente qué son para aquellos que no están tan informados sobre el tema? Pues lo que estábamos diciendo, uno tiene un problema y no sabe de dónde le viene y entonces va y dices, pues quiero saber este problema. Y entonces, bueno, pues es el constelador el que está moviendo todos los hilos para descubrir el problema que hay. ¿Vale? Hay personas que pueden ser escépticas en estos temas. ¿Cómo tratas tú en una primera sesión a aquellas personas que vienen un poco con una actitud reticente? Esto es muy bueno porque hay personas que vienen y dicen, yo no creo en nada. Yo vengo aquí porque me lo han dado mi madre o mi padre o mi marido, lo que sea. Entonces yo les digo, ningún problema, tú túmbate aquí y relájate, escucha la música y yo solo necesito nombre, apellidos y los años, la fecha de nacimiento. A partir de ahí es cuando yo conecto con la energía. Y cuando yo conecto con la energía le pido a su energía que me diga qué es lo que tiene que saber esta persona y qué es lo que tiene que trabajar. Entonces es el cuerpo que se encarga de dar la información. Claro, hay muchas personas que dicen, ¿y tú cómo sabes esto? Yo no lo sé, me lo dice el cuerpo. La habilidad del terapeuta es entender los mensajes que te está dando el cuerpo. Y en este caso yo transmito lo que el cuerpo me dice, no hago nada más. A menudo también hablamos, o se oye mucho hablar del trauma transgeneracional. ¿De verdad existe esa influencia? Y de ser así, ¿de qué forma puede manifestarse en nuestras vidas? Mira, el trauma que queda a las personas, pensar una cosa, mira, los que somos padres educan, o yo me pongo a mí como la educación de mis padres era el miedo. Cuidado que si no vienes a tal hora, el hombre del saco. Que si no haces esto, te van a castigar. O sea, cuando ellos han vivido de una manera que han tenido que obedecer a los padres, estuviera bien o no estuviera bien, ellos han hecho lo mismo con nosotros. ¿Y por qué nos han educado con el miedo? Por la impotencia de no tenía herramientas para poder solucionar los problemas. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo he vivido con todo esto y la angustia de todo era pecado o todo era malo o todo con este miedo he tenido que aprender porque no teníamos herramientas. Nosotros no nos daban las herramientas para decir, cuando te pasa esto, tienes que hacer esto. Entonces hemos tenido que aprender sobre la marcha, ¿vale? Y estudiar y revelarnos, hacer todo lo contrario que nos habían enseñado y claro, te das cuenta que tampoco es el camino. Ahora, ¿qué pasa? Ahora hay mucha información. Entonces, el error que cometemos muchos padres es, como yo no he tenido esto, a mi hijo se lo doy. Claro, estamos educando a niños débiles, inseguros, que no valoran nada. ¿Por qué? Porque lo tienen todo muy fácil. Entonces, al tenerlo todo muy fácil, se piensan que el mundo es así. Y entonces, la bufetada de realidad, ¿cuál es? Que cuando salen al mundo laboral o salen a la vida, se dan cuenta que no es así. Entonces, hay otra generación que tenemos que ser permisivos, que todo está bien, que las televisiones y los tablets y todo esto. Entonces, estamos en un punto que no hemos encontrado el punto medio. Entonces, tenemos que empezar a trabajarnos mucho. Y no todo está mal ni todo está bien, encontrar un punto medio. Yo me encuentro en la consulta que me están diciendo, Magda, la gente joven, necesito disciplina. No hay disciplina, todo está bien y esto tampoco es. Entonces, a mí sufro cuando veo los niños jóvenes ahora, la juventud, y están en un punto que cuando piden ayuda, encontrar, por favor, me dicen, necesito ser yo, encontrar este punto. Entonces,
es un punto, es complicado, ¿eh? Estamos en un momento complicado en nuestras vidas, por eso las terapias energéticas son muy importantes para saber cuáles son las energías que nos bloquean y trabajarlas. Es muy importante esto. ¿Y crees que tendemos a subestimar esta influencia de nuestros ancestros? Mira, cuando nosotros juzgamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, es que eran así y eran así, no tenían más opción, no tenían información, ¿vale? Entonces dices, bueno, entenderlos, aceptarlo, bueno, tenemos que entender al menos, intentar entender de que no tenían más herramientas y es lo que hacían, lo que sabían. Entonces, eso no quiere decir que encontremos bien o encontremos mal lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo, esto no. Pero tenemos que coger esta información y decir, vale, yo eso lo tengo que cambiar para que no sufra los míos lo que yo he pasado, ¿vale? Pero culparles y decirles, porque no tenían más información, es que no tenían más información, no tenían la información que tenemos nosotros. Ahora sí que tenemos la información y si no la cogemos, esto sí que es desperdiciar porque nosotros podemos evolucionar, pero esta evolución comporta un trabajo. Y si no se hace este trabajo, no se aprieta un botón para decir, venga, vamos a solucionarlo. No. Por lo tanto, ¿crees que la gestión que haces tú como terapeuta con tus clientes es determinante para deconstruir esos patrones? Sí, sí. Al menos, yo siempre digo una cosa, mira, mi trabajo es descubrir que el cuerpo me dé la información de lo que necesitas trabajar para que tú evoluciones. Yo te voy a dar la información y las herramientas para solucionarlo. Hacerlo o no hacerlo depende de ti. Yo estaré a tu lado para ayudarte, pero no puedo hacer más. Entonces hay gente que les da miedo enfrentarse porque el desconocido da miedo, pero yo siempre digo una cosa. Si lo que estamos viviendo ahora no nos gusta, cambiar un poco, ¿qué va a pasar? Vas a mejorar seguro. Entonces, el miedo es el que te frena a la evolución. Yo hoy día, pensar una cosa, que hoy día los terapeutas trabajamos ya no físicamente, porque hay personas que dicen que a mí me da cosa hablar con el terapeuta cara a cara. Hoy día no es necesario, hay distancia, la energía, no es necesario tocar a la persona. Puedes tener una información de una fotografía, un nombre, una fecha de nacimiento y puedes trabajar la energía y le puedes dar esta información a miles de kilómetros. No es necesario que tú estés trabajando físicamente cara a cara. Entonces hoy día no hay excusa para no mejorar y para no evolucionar. No hay excusa. Quizá la excusa es que puede resultar intimidante para algunas personas acudir a este tipo de terapias, ya sea tradicional o bien terapias energéticas. ¿Qué consejos les darías a aquellos que temen encontrarse con historias o conflictos internos familiares que no conocían? Mira, la historia está en que ya has pasado. Entonces, tú tendrás una información que por mucho que tú la sepas, ya ha pasado. Entonces, el pasado está. Es lo pasado, lo que has vivido tú o han vivido tus padres, has ido arrastrando esta información en esta energía hasta la actualidad y claro, pues tú vives el dolor que han vivido ellos o te han transmitido. Pero ya ha pasado. Entonces, déjalo ahí, tengo esta información para no volverla a repetir. Y tú, a partir de ahí, hacia adelante. Pero el pasado lo tenemos que dejar atrás y es el ahora para marcarnos una vida fantástica. Ahora estamos en un momento energético súper potente que tenemos que crear nuestra vida y es a partir de este momento hacia adelante. El pasado no sirve para nada, para nada, para nada. Y cuando te llega alguien, como comentábamos antes,
muy cerrado hacia estos temas a consulta, ¿cómo fomentas tú esa actitud de apertura? ¿Cómo conectas con el cliente? Yo siempre le digo, mira, vamos a hacer una cosa, tú no crees en esto, ¿verdad? Vale, ¿yo te conozco de algo? No. Bueno, pues vamos a dejar que el cuerpo me dé la información y yo te la transmito. A partir de ahí, si la información que yo te transmito es la correcta, tendrás que creer que algo está pasando, que yo no te conozco de nada, no tengo información de nada de ti, y entonces cuando el cuerpo me está dando una información, unas vivencias, unos años de tu vida que te ha pasado una serie de cosas, entonces tendrás que entender que ahí pasa algo y que algo es real. Claro, cuando les das toda esta información, entonces dicen, ¿y esta? Claro, y claro, es que, bueno, puedes negarlo, evidentemente, pero cuando te dan una información que es real, tienes que pensar que algo pasa, ¿no? Que es cierto. Y una vez finalizas la sesión, ¿cómo puede integrar la persona en su día a día lo que ha aprendido contigo? Yo normalmente cuando terminamos la sesión doy unas pautas de seguimiento, doy deberes, que digo yo, ¿vale? Entonces, estas pautas les digo, tenéis que seguir estas pautas cuando os pasa esto, os pasa esto, os pasa otro. Ahora, de momento tienes que hacer esto para liberar todo esto de aquí. Pero cuando te pasa esta de tal, pues actúa así, haz esto. Cuando esto te está descontrolando, actúa. O sea, les doy pautas para esto que lo vayan integrando en su día a día. Yo siempre les digo, si hay algún problema, hay el WhatsApp y conectar conmigo, Magda, me pasa esto, necesito esto, ¿cómo puedo accionar, o sea, reaccionar y tal? Siempre estoy, si quieren, porque hay gente que dice, no quiero molestar y tal. Yo si digo, cuando te pase algo, contacta conmigo, hazlo. ¿Por qué? Pues porque yo lo que no quiero es alargar las visitas eternamente. Yo lo que quiero es que el paciente cuando venga dice, estoy mejor, me encuentro muy bien, he superado esto, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué? Pues porque para mí es una satisfacción. Personas que, por ejemplo, tengo un caso de una persona que no salía de casa, hacía un montón de tiempo, y vino a la consulta acompañada y tal. Después de 3 visitas vino sola y vino contentísima y ahora ha superado una serie de miedos. Esto es lo que es. Pero claro, le di unas pautas y las cumplió. Y es lo que hay. Y en relación con esto que comentas, ¿cuántas sesiones pueden sanar? Digamos, ¿una sesión, por ejemplo, puede considerarse como ya sanación completa o crees que es un ejercicio más progresivo? Depende del trauma que haya. Depende. Yo, por ejemplo, hay casos concretos, un caso concreto, una muchacha que no se quedaba embarazada y me dice, es que no entiendo, yo hace 7 años que estoy buscando una criatura y no sé por qué estoy sana y tal, no sé qué. Trabajamos los ancestros y trabajamos la energía que bloqueaba y a las 5 semanas estaba embarazada, ¿vale? Entonces, una sesión suficiente. Depende del caso. Si hay casos de abusos o hay casos de traumas muy grandes y tal, pues necesitaremos más terapias. Pero yo, una terapia al mes y así damos tiempo a hacer el trabajo, a ir integrando todo esto, bueno, pues la persona se va encontrando, familiarizándose un poco con el trabajo que está haciendo. Y personalmente, ¿cómo describirías tú el papel de ti, por ejemplo, como terapeuta, facilitadora, más allá de la técnica en sí? ¿Y qué habilidades humanas crees que tienes que tener para poder acompañar a los pacientes hacia un camino de sanación? Empatía, o sea, no juzgar, porque ahí no vamos a juzgar a nadie, porque cada uno viene con su problema. Escuchar y entender a aquella persona cómo es y facilitarle, depende cómo sea, el trabajo más fácil. Facilitarle las cosas, porque una persona será, pues no pasa nada, tal, y otros pues les costará muchísimo más. Entonces, en el momento de que tú lo que tienes que hacer es entender a la persona que tienes delante, estudiarla perfectamente
para que vayas ayudándola a familiarizarse con todo lo que le estás dando. Esto es muy importante. A veces, pensar una cosa, a veces ya no es tanto el trabajo que vamos a buscar, sino la manera de cómo podemos ayudar a esta persona para que ella lo pueda integrar en el día a día. Eso es muy importante, estudiar a la persona que tienes delante. ¿Y has observado casos en que sea necesaria la colaboración de psicólogos tradicionales o de psiquiatría para apoyar el proceso vivido? Muy pocos casos. Algunos casos que han sido, ya no por tanto de saber lo que le ha pasado, ¿vale?, sino cuando se ha enterado la reacción de su entorno. En el momento que lo ha comunicado, ¿pero qué estás diciendo? Porque esto es un secreto familiar, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Entonces el shock emocional que ha recibido al comunicar esta información, yo tengo dos casos solo, dos casos muy duros, pero cuando lo comunicó a la familia es el shock que recibió de castigo, es decir, ¿por qué tienes que mover todo esto cuando esto es pasado y era un secreto familiar? ¿Vale? Ya te digo, pero normalmente la gente lo integra bien y bueno, pues entonces depende de cada uno. El estudio de la persona es que la vas acompañando para recuperar todo esto. ¿Y crees que las terapias naturales están vinculadas mínimamente con la psicología, el coaching o otras metodologías? Sí, totalmente. Todos hacemos un poco de psicólogos. En el momento que tú estás analizando el problema, cómo reacciona esta persona y qué es lo que necesita y todo esto, hacemos todos un poco de psicólogos, sí. ¿Y en tus talleres has notado que ahora te llega más gente para sanar heridas, sí, comparado, por ejemplo, hace 5 años? Sí. Pensar una cosa, ahora hay una inquietud muy fuerte en saber por qué actúo así, por qué hago esto, por qué reclamo la atención de mi madre o de mi padre, por qué no sé qué. Esto es muy importante. De las personas, como se encuentran mal, quieren tener respuestas, ¿vale? Y cuando empecemos a entender que un reclamo, una necesidad viene causada de algo de la infancia, entonces vas entendiendo las cosas. ¿Y crees que debes encontrarte mal para acudir a terapia? No es necesario. Lo que pasa que el ser humano, cuando se encuentra mal es cuando actúa. Cuando se encuentra bien, no, porque pues todo está bien y ya está. Pero cuando actuamos, cuando estamos mal, yo, por ejemplo, en los niños dices que este niño es muy rebelde, es que no sé qué, no sé cuánto. No, perdona, un niño, si actúa de una manera concreta, analiza porque hay algo detrás que está haciendo que actúe de esta manera. Si no, un niño, no hay malicia, no hay problemas. Entonces, cuando actúa de una manera muy concreta, pregúntate por qué. Y ya por último, mirando hacia el futuro, ¿cómo crees que evolucionarán las terapias naturales y qué mensaje final te gustaría compartir con quienes buscan descubrir estas herramientas? Mira, si yo pudiera pedir un deseo, me gustaría que esto de las terapias alternativas estuviera más a mano de las personas, porque no todo el mundo puede pagar una terapia alternativa, ¿vale? Aunque no sea desorbitadamente, pero hay personas que económicamente lo están pasando mal y no pueden acudir una vez al mes a una terapia alternativa. Entonces, esto que fuera más accesible a la medicina tradicional. Hubiera un departamento donde, pero como esto yo lo veo muy lejos, esto cada vez lo necesitaremos más. Necesitamos respuestas, necesitamos sentirnos bien, necesitamos entender qué está pasando, necesitamos cómo ayudar a nuestros hijos, necesitamos muchas cosas. Entonces la terapia alternativa tiene que ser
un presupuesto en nuestra vida, de decir, venga, una terapia alternativa para mi padre o mi madre, el marido, el hijo, lo que sea. Esto es el futuro. Esto es el futuro. Porque es que es necesario que haya ese tipo de terapias para ayudar a las personas a ser más felices. Porque no somos felices. Tenemos que ser felices y esto es un punto para conseguirlo. Ojalá esto resuene en muchas personas. Muchas gracias por tu aportación y por tu tiempo, Magda. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias a vosotros.